Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Lama y en esta ocasión vamos a hablar sobre generalidades de los virus. Al término de esta sesión, ustedes van a poder, número uno, definir y reconocer los principales componentes de un virus y así describir su función. Número 2, identificar las principales etapas del ciclo de vida de un virus. Número 3, identificar y explicar los principales procesos de la genética tanto de un virus ADN como un virus ARN. Y finalmente, reconocer y explicar los 4 procesos de diversificación genética, que es un tema muy preguntado en los exámenes. Este es el índice que vamos a seguir durante la clase y, como no, vamos a empezar definiendo las cosas. Un virus es un parásito intracelular obligado. Intracelular porque tiene que estar dentro de una célula o de un host para poder replicarse y hacer metabolismo. ¿Por qué? Porque los viruses independientemente no pueden realizar metabolismo. Una definición importante que es preguntada recurrentemente es el virión. El virión es un virus que está afuera de un host, es decir, que no está dentro de una célula, pero que tiene el potencial para infectarla. ¿Ok? Esto es muy importante que recuerden qué es un virión. Siguiendo con la estructura viral, el prototipo de un virus está compuesto de tres principales estructuras. Un genoma, ya sea ADN o ARN. Número 2, una cápside. Y número 3, la envoltura. ¿Ok? No todos los viruses van a tener una envoltura, pero este es el prototipo general de un virus. Comenzando con la cápside, es muy importante que recuerden que esta está compuesta de proteínas. ¿Ok? La unidad de una cápside se llaman capsómeros. Los capsómeros obviamente son proteínas que varios unidos forman la cápside. También es importante que recuerden que esta capa envuelve al genoma. Como vemos en estas imágenes, la cápside vendría a ser a estos circulitos que cada uno representaría un capsómero que están envolviendo justamente al genoma. ¿Ok? La cápside puede ser icosaédrica como en esta imagen o helicoidal como en esta otra, pero siempre está envolviendo al genoma. Y recuerden que están hechos de proteínas. La envoltura, en cambio, primero que no todos los virus tienen envoltura, todos los virus van a tener cápside, y a diferencia de la cápside, la envoltura es una bicapa lipídica. ¿Ok? No está hecha de proteínas, sino de lípidos en forma de bicapa. La envoltura es adquirida en el host, vamos a ver esto más adelante, pero principalmente viene de la membrana celular, nuclear o retículo endoplasmático de la célula que infecta, es decir, en ese momento va a adquirirla. Y lo más importante que recuerden, además de su naturaleza lipídica, es que en este punto es donde se encuentran la mayoría de glicoproteínas virales, o también llamado antígeno. Y obviamente los antígenos tienen función tanto para el mismo virus para unirse al host y tanto para el cuerpo y defenderse de estos virus. Entonces, en esta imagen tenemos el genoma, que está envuelto por la cápside, y por afuera de la cápside tenemos a la bicapa lipídica, es decir, la envoltura, que está llena de antígenos o glicoproteínas virales. Una estructura extra que solo está presente en bacteriófagos, recuerden este dato muy importante, solo en bacteriófagos, es decir, virus que inyectan su material genético en bacterias, son las fibras de vaina y cola, que es toda esa estructura verde que ven acá en la imagen. Los bacteriófagos no tienen envoltura. Si nos damos cuenta, aquí está el genoma envuelto por la cápside, pero no tienen una bicapa lipídica. En cambio, estos tienen una fibra de vaina y cola, que son principalmente proteínas. Estas cumplen una función de aguja. Van a inyectar el material genético, como ya había dicho, a la bacteria como si fuese una aguja. Muy importante, porque esto es también preguntado recurrentemente, es que esta cola hidroliza ATP para inyectar el genoma dentro de la bacteria. Y finalmente seguimos con el genoma. El genoma puede estar compuesto de ARN o ADN. Un tema muy importante que es también preguntado es cómo se descubrió la naturaleza del genoma viral, y este fue mediante el experimento de Hershey y Chase. Rápidamente,
El experimento de Hershey y Chase consistía en ver si es que el genoma viral era hecho de proteínas o de ADN. Claramente, ahora sabemos que es de ADN, pero en ese tiempo se tuvo que diseñar este experimento para descubrir cuál era su naturaleza. El experimento es sencillo. Se marcó radioactivamente a dos virus. Un virus tenía marcado radioactivamente fosfato, que recuerden que el fosfato está solo en el ADN, más no en proteínas, por lo que este virus número 1, digámoslo así, su ADN estaba radioactivo. Y en este otro virus se marcó azufre radioactivamente. Y recuerden que el azufre solo está en las proteínas, más no en ADN. Ergo, este segundo virus tenía sus proteínas radioactivas. Estos dos bacteriófagos, cada uno con su ADN radioactivo y proteínas radioactivas, inyectaron su genoma, que no se sabía qué era en ese momento, a la bacteria. Y todo esto junto se fue a centrifugar. Claramente, ya sabemos que el ADN debería estar adentro de la bacteria, puesto que un bacteriófago inyecta su genoma adentro de la bacteria. Y cuando centrifugamos todo esto, en este primer caso, la proteína siempre estaría en el sobrenadante, es decir, en el sedimento que queda arriba. Y la bacteria junto con el genoma debería estar en el sedimento que se encuentra debajo. Igualmente en esta centrifugación. Al momento de evaluar qué cosa estaba arriba en el sobrenadante y qué cosa estaba abajo en el sedimento, se encontró que en el sobrenadante estaban las proteínas, es decir, que las proteínas no fueron inyectadas a la bacteria. Por ende, lo que fue inyectado en la bacteria fue ADN, que justamente esto se encontró en el sedimento. Por ende, se pudo identificar que lo que fue inyectado en la bacteria no fue proteínas, sino fue ADN. Y por ende, el ADN es la composición del genoma viral. Como ya habíamos dicho, el genoma puede estar compuesto de ADN o ARN. Comenzamos con el ADN. El genoma ADN tiene dos características importantes: el número de hebras y la forma. Comenzando con el número de hebras, pueden ser una hebra o doble hebra. La mayoría de los virus son doble hebra, que se denomina Double Strand DS, ADN o DNA. Una excepción que solo lo pongo para su conocimiento es la familia Parvoviridae, que son una hebra, pero ustedes tienen que quedarse con que la mayoría son doble hebra. Por otro lado, en cuanto a la forma del ADN, la mayoría de los virus tienen ADN de forma lineal. Y hay algunas familias que estoy poniendo acá que tienen ADN circular. Muy importante la familia Hepatnaviridae, porque estas son las familias de los virus de la hepatitis, que ya van a ver más adelante, pero recuerden que la mayoría de los virus tienen ADN lineal y yo me quedaría con que la Hepatnaviridae, es decir, los virus de la hepatitis, tienen ADN circular. Por último punto muy importante es que el ADN, como nosotros sabemos mediante el dogma general de la bioquímica, es que el ADN tiene que transformarse a ARN y este ARN luego tiene que transformarse a proteínas. Por eso es que los virus que contienen ADN utilizan ARN polimerasa del host, esto es muy importante, para transformar obviamente su ADN a ARN y que luego esta pueda pasar a generar proteínas. Ahora pasamos al genoma de los virus ARN. A diferencia del ADN, nos vamos a concentrar en tres características principales: el número de hebras, la forma y ahora también el sentido. La mayoría de los virus ARN son una hebra o single strand ARN. La mayoría de los virus ARN también tienen forma lineal. ¿Ok? Eso es muy importante que lo recuerden. Y ahora vamos a hablar sobre el sentido. El ARN puede tener sentido positivo o sentido negativo. Sin entrar mucho a detalle, quiero que se queden con tres puntos muy importantes. Punto número 1. El ARN sentido positivo
puede hacer traducción inmediatamente. Es decir, este ARN positivo puede hacer inmediatamente proteínas. Punto número 2. El ARN sentido negativo no puede hacer proteínas inmediatamente. Tiene que pasar a ser sentido positivo por una enzima que es la ARN polimerasa. Y recién cuando está en sentido positivo puede generar proteínas. Es decir, los virus que son ARN sentido positivo inmediatamente hacen traducción. Los virus ARN sentido negativo tienen que utilizar esta enzima para recién poder generar sus proteínas. La ARN polimerasa, esta enzima que transforma el ARN negativo a ARN positivo, transforma obviamente el ARN al sentido opuesto, tanto negativo positivo como positivo negativo. Ok, esto es muy importante que lo tengan en consideración. La ARN polimerasa no solo pasa sentido negativo a positivo, sino también viceversa. Y punto número 3 que tienen que recordar es que para replicar ARN, es decir, al momento de que el virus está ensamblando a sus progenitores, obviamente tiene que generar más ARN para eso ensamblar a los nuevos muchos virus que van a salir en la célula. Y para eso tiene que estar en sentido negativo. En resumen, ARN en sentido positivo sirve para proteínas, para hacer proteínas. ARN en sentido negativo sirve para replicar y hacer más ARN. Y esta es una imagen de un virus ARN positivo. Como habíamos dicho, el ARN positivo inmediatamente puede hacer proteínas, que obviamente usan los ribosomas del host. Y para replicar y hacer más genoma viral para los nuevos virus que van a salir de esa célula, tiene que pasar a ARN sentido negativo, porque como ya hemos dicho, positivo para proteínas, negativo para replicar. Y para eso utiliza la ARN polimerasa que cambia el sentido del ARN y así hacer más ARN. Pasando a un ejemplo de un virus ARN negativo, recordemos que aquí este ARN sentido negativo no puede hacer directamente proteínas, sino que tiene que utilizar ARN polimerasa primero, pasar a sentido positivo y ahora sí recién poder hacer proteínas. Y este ARN sentido positivo tiene que igual nuevamente pasar por ARN polimerasa, hacerlo ARN negativo y así replicar. Lo más importante es esto, que el ARN negativo para hacer proteínas primero tiene que pasar a ser ARN positivo. Los virus ARN, como dice el PPT, son dependientes de una ARN polimerasa para crear proteínas. Por eso es que los virus utilizan una ARN polimerasa dependiente de ARN. A veces utilizan esta descripción para los virus ARN. Hay un grupo de virus interesantes que son los retrovirus. Los dos ejemplos clásicos son el virus del VIH y el virus de HTLV. Estos virus son ARN de doble hebra de sentido positivo, según la denominación. Y lo más importante es que estos tienen una transcriptasa reversa. Recuerden que normalmente, según el dogma, pasamos de ADN a ARN y luego de ARN a proteínas. Estos virus hacen el revés. De ARN pasan a AEDN mediante esta enzima transcriptasa reversa. Entonces, este es un genoma de un retrovirus. Recuerden, ARN sentido positivo, doble hebra. Y utilizan la transcriptasa reversa para pasar de ARN a ADN. Y luego este ADN ya sigue con el flujo normal del dogma de la bioquímica, que pasando transcripción hacen ARN y luego mediante ribosomas hacen traducción a proteínas. Esto es muy importante del virus del VIH y HTLV, que tienen una transcriptasa reversa que pasa ARN a ADN. Aquí pueden practicar poniéndole pausa al video y nombrar algunas de las estructuras.
Claramente, acá vemos un virus que contiene el genoma y que este genoma está envuelto por una cápside. Recuerden que es de proteínas. En este otro virus tenemos al genoma que está envuelto por una cápside y que la cápside a su vez está envuelta por la envoltura que presenta una bicapa lipídica y unos antígenos o proteínas de superficie. Acá nuevamente pueden pasar el video para practicar señalando las estructuras virales. En este caso tenemos al genoma viral que está envuelto por una cápside helicoidal que no se presenta, que no hay flecha, y que a su vez esta cápside está envuelta por una envoltura, nuevamente de capa lipídica y de glicoproteínas de superficie. Y en este otro caso tenemos un bacteriófago que presenta su genoma, el genoma está envuelto por una cápside, y acá tenemos a las diferentes estructuras, la verdad que no es importante que se la memoricen, de vainas de cola. Siguiendo con el ciclo de vida viral, empezamos con un virus ADN, aunque la verdad es que es bastante similar en general, tanto un virus ADN como un ARN, y hay solo pequeñas variaciones dependiendo de virus específicos. En este caso tenemos un virus, un virión en general, porque recuerden que está fuera de la célula y tiene potencial para infectarla. Utiliza sus antígenos o glicoproteínas de superficie para unirse a receptores de la célula y así poder inyectar la cápside y su genoma. Luego esta cápside se disuelve de manera que el ADN ingrese al núcleo de la célula, y aquí puede pasar, como ya sabemos, a hacer tanto replicación para generar más ADN para los nuevos virus, o también puede hacer transcripción, hace RNA. Esta RNA utiliza la maquinaria ribosómica del host para generar más proteínas, y finalmente las proteínas y el ADN se ensamblan para formar a los nuevos virus, y usualmente los nuevos virus salen por el sistema de retículo endoplasmático de la célula para adquirir su nueva envoltura. En el caso de los virus ARN ocurre algo bastante similar. Nuevamente el virus utiliza sus glicoproteínas de superficie para adherirse a receptores de la célula. Esto hace que se inyecte la cápside con el genoma, la cápside se disuelve y el ARN puede pasar a replicación, puede pasar a traducción. Finalmente tanto el nuevo ARN como las nuevas proteínas se ensamblan y sale nuevamente el virus por el retículo endoplasmático de la célula host. Recuerden siempre las reglas de la genómica ARN, tanto sentido positivo, sentido negativo, ARN polimerasa, que ya hemos visto en diapositivas anteriores. Pueden parar el video para realizar esta pregunta y luego seguimos con su explicación. Ok, en esta pregunta nos mencionan a una paciente VIH positivo a la cual se le administra una droga que inhibe la transcriptasa reversa, y nos están preguntando qué componente va a aumentar dentro del host. Recordemos que la transcriptasa reversa inhibe el paso de ARN a ADN. Si nosotros inhibimos este paso, no vamos a poder producir ADN y todo el ARN del virus inicial se va a quedar estancado y va a aumentar. ADN viral más bien disminuiría porque estaríamos inhibiendo este paso, y la transcriptasa reversa no tiene involucramiento en las proteínas virales. Esto también disminuiría. En la transcriptasa reversa viral también disminuiría. Y recuerdan que los virus, retrovirus, tienen doble hebra. Acá hay otra pregunta, pueden pausarla y luego seguimos con su resolución. En este caso nos mencionan un paciente con virus del COVID y se administra Remdesivir, un inhibidor de la ARN polimerasa, y se sabe que el SARS-CoV-2 es un virus ARN positivo de una hebra. Recordemos que la ARN polimerasa principalmente actúa pasando o cambiando de sentido al ARN. Si en este caso el ARN es sentido positivo, la ARN polimerasa transformará el ARN a sentido negativo, por lo cual el producto viral será incapaz de producirse, será el ARN en sentido negativo.
porque solo estamos pasando el ARN de sentido positivo a negativo mediante la ARN polimerasa. Siguiendo con la última parte de diversificación genética, vamos a tener 4 principales procesos, que son muy diferentes y son muy importantes porque acostumbran a preguntarlo bastante en los exámenes: recombinación, reagrupamiento, complementación y mezcla fenotípica. En la recombinación, quiero que se imaginen a 2 viriones diferentes, de diferentes genomas, diferentes proteínas, que infectan a la misma célula. Dentro de la misma célula, estos 2 virus van a entrecruzar material genético. Esta es una palabra clave. Hay entrecruzamiento de material genético porque se da la casualidad de que estos genomas de 2 virus diferentes son bases homólogas. Y al momento de ensamblar el virus, el producto final es una mezcla. Por eso se llama recombinación, porque el virus final es una combinación de los 2 materiales genéticos de los virus iniciales. Recuerden siempre con entrecruzamiento. Aquí hay combinación del material genético. Y esta es una imagen. Tenemos al virión A y el virión B. Ambos infectan la misma célula y el producto es una combinación. Acá podemos ver que hay genoma tanto del virión A como el virión B mezclado. Siguiendo con el reagrupamiento, ahora quiero que se imaginen a 2 viriones con genomas segmentados. ¿Por qué digo esto? Porque el reagrupamiento se suele ocurrir solo en virus con esta palabra, con este tipo de genoma. Ya lo vamos a ver más adelante en una imagen. Diferentes que infectan la misma célula. Ahora quiero que se imaginen que al momento de obviamente estos 2 virus van a producir sus proteínas, van a replicar su genoma. Y al momento de ensamblar, se añade el genoma de los 2 virus iniciales en un solo producto. Sin embargo, en este caso, el genoma va a estar intacto. A diferencia de la recombinación, en el reagrupamiento solo se ensamblan los 2 tipos de genomas en un mismo producto, mas estos no han hecho entrecruzamiento. No hay combinación de material genético. ¿Ok? Esto es muy importante. No hay entrecruzamiento. Y acá vemos una imagen. Un virión A con genoma segmentado, virión B con genoma segmentado, infectan la misma célula, cada uno replica su genoma, hace sus proteínas y al momento del ensamblaje tenemos que se va a ensamblar tanto genoma del virión B y del virión A. Sin embargo, estos van a estar intactos, no hay combinación de material genético en cuanto a entrecruzamiento. Algo que también preguntan bastante es que el reagrupamiento es la causa número 1 de un cambio abrupto en los virus que causa pandemias. Por ejemplo, el virus H1N1 causó la pandemia en el 2009 gracias al reagrupamiento. En tercer lugar tenemos a la complementación. Ahora quiero que se imaginen que un virus infecta una célula y este virus empieza a replicarse. Al momento de replicarse para hacer más genoma, más proteínas, ocurre una mutación a nivel de una proteína. Sin embargo, esta proteína sigue siendo funcional. Ya no tanto para ella, sino para un nuevo virus tal vez. Y justo se da la casualidad de que si un virus infecta la misma célula que previamente ya estaba infectada por el virus inicial, utiliza esa proteína mutada y este virus nuevo complementa su ensamblaje con la proteína mutada del primer virus. Por eso se llama complementación. En resumen, es que un segundo virus se aprovecha de proteínas de un virus inicial que ya había infectado previamente esa célula y que está mutado. Un dato importante a recordar es que aquí nuevamente no hay entrecruzamiento, no hay combinación de material genético, solo es que una proteína complementa el ensamblaje del nuevo virus. El genoma del segundo virus sigue intacto. Y aquí es otra imagen. Un virus 1 infecta la célula, se replica, hace sus proteínas y una se muta. Y el virus 2 igual se da la casualidad de que también le infecta, se replica y al momento del ensamblaje acá vemos que este virus es inicialmente el virión B porque tiene el mismo material genético en amarillo, pero ahora también utiliza las proteínas del virus A, es decir, las
proteínas del virus A han complementado el ensamblaje del virus B. Cosa muy importante que tienen que recordar sobre esto es que esto es el caso del virus de la hepatitis D. El virus de la hepatitis D, como ustedes sabrán, solo puede existir si es que el paciente ya tiene de fondo hepatitis B. ¿Por qué? Porque justamente el virus de la hepatitis D complementa su genoma con las proteínas del virus de la hepatitis B. Y por último tenemos a la mezcla fenotípica. Ahora quiero que se imaginen a dos virus que infectan a una misma célula. Y un virus produce proteínas más rápido que otro. Ahora, quiero que se imaginen que el virus que produce proteínas más rápido empieza a ensamblarse y por error ensambla el genoma del segundo virus, pero con sus propias proteínas. Y se forma un pseudovirión, que es un virus con la cápside de un virus, del virus inicial, pero con el genoma de otro virus al que no le corresponde esta cápside. Con una imagen se entiende mejor. Imagínense que el virión A infecta, se replica, hace sus proteínas y luego infecta el virión B. Por error, al momento de ensamblarse este virión A, coge el genoma del virión B y hace un pseudovirión. Un virus al que su genoma en amarillo no le corresponde la cápside o las proteínas que contiene. Aquí dejo una pregunta para que la puedan pausar y luego seguimos con su resolución. Acá tenemos un paciente que presenta tanto hepatitis B como hepatitis D. Y esto es muy preguntado, ¿qué proceso viral permite la coinfección de estos dos virus? Es que el hepatitis D se va a aprovechar o va a complementar su genoma con las proteínas de la hepatitis B. Este proceso, recuerden, es la complementación. Ahora hay otra pregunta, pausen el video y seguimos con la resolución. Ahora en este caso nos muestran en realidad un proceso de variación genómica en donde nos dicen que los nuevos virus producen las enzimas A y B. Es decir, el genoma de este nuevo producto contiene ambos virus precursores. Y aquí en efecto dice, los genomas tanto existen los genomas de los virus X y el virus Y, sin embargo estos están intactos, sin rasgo de entrecruzamiento, y esto corresponde a reagrupación. La reagrupación, recuerden que en la reagrupación hay combinación del genoma de dos virus iniciales, sin embargo estos están intactos en cuanto a combinación y entrecruzamiento de material genético. Esta es la bibliografía que utilicé. Muchas gracias por atender la clase, espero que les sirva de mucho.